Imagina esta escena. Alguien te pide un favor que no quieres hacer. Sientes el peso en el pecho. Tu mente grita no, pero tus labios responden con un claro, no hay problema. Y al instante, una mezcla de enojo, cansancio y tristeza se instala dentro de ti. ¿Te suena familiar? No es casualidad. Detrás de cada sí que pronuncias cuando en realidad deseas decir no, hay una historia oculta. Una infancia donde complacer fue la forma de sobrevivir, donde aprender a reprimir tus deseos era la condición para ser querido. Hoy, como adulto, repites el mismo guión, sacrificarte para no perder afecto. Pero este patrón tiene un precio devastador. En este video, vamos a desnudar ese oscuro pasado y descubrir cómo recuperar la fuerza de tu propia voz. Decir sí parece un gesto simple, inofensivo. Es una palabra corta, casi automática, que sale de tu boca antes de que siquiera tengas tiempo de pensar. Pero para muchos adultos, ese sí repetido se convierte en una verdadera máscara, una forma de existir en el mundo que esconde miedo, inseguridad y dolor. Por fuera, todo parece armonía. Eres la persona confiable, la que nunca dice que no, la que siempre está dispuesta. Te buscan porque saben que siempre estarás ahí. Y en silencio, cargas con la etiqueta de el buen amigo, la hija ejemplar, el compañero servicial. Lo que nadie ve es lo que ocurre dentro de ti cada vez que aceptas algo que no quieres. El corazón late con fuerza, una punzada de rabia se asoma, y en el fondo hay una voz pequeña que grita, ¿y yo? ¿Cuándo voy a ser escuchado yo? Pero esa voz queda sepultada por la sonrisa que muestras. Te convences de que no es tan grave, de que es mejor evitar problemas, de que complacer a los demás es más seguro que arriesgarte a la incomodidad de un no. Y así, poco a poco, tu vida se va llenando de compromisos ajenos, de responsabilidades que no te corresponden, de silencios que pesan más que palabras. Te conviertes en experto en detectar las necesidades de otros, pero ciego ante las tuyas. El sí constante se transforma en una cárcel invisible, una prisión con barrotes hechos de miedo al rechazo y ganas desesperadas de ser querido. Lo más doloroso es que esta máscara se confunde con tu identidad. Crees que eres bueno porque siempre cedes. Crees que ser generoso es entregar todo, incluso cuando no tienes nada más que dar. Y al final del día, cuando cierras los ojos, el cansancio no viene solo del trabajo o de los favores hechos. Viene de esa lucha interna entre lo que sientes y lo que muestras. Pero aquí está la verdad incómoda. Cada vez que dices sí en contra de ti mismo, también te estás diciendo un no. Un no a tu descanso, a tu paz, a tu libertad. Esa es la paradoja del complaciente. Parece vivir para todos, pero en realidad muere un poco cada día para sí mismo. Y aunque creas que lo haces por amor, lo cierto es que tu amor propio se va desgastando, porque nunca puedes ser totalmente auténtico con alguien si la mitad de lo que haces nace del miedo y no de un deseo genuino. La máscara del sí constante te protege del conflicto externo, pero alimenta una guerra silenciosa en tu interior. ¿De dónde nace esa necesidad de esconder tu no? ¿Por qué aprender a decir que sí a todo parece la única manera de sobrevivir? La respuesta está mucho más atrás, en un tiempo donde tu voz todavía era débil y tu mundo dependía completamente de otros. Imagina un niño pequeño, con apenas 5 o 6 años. Sus ojos brillan con curiosidad, pero también con una vigilancia constante. No puede relajarse del todo, porque ha aprendido que un gesto, una palabra equivocada, un no dicho en el momento inadecuado, puede desencadenar el enojo de sus padres. Ese niño descubre, demasiado pronto, que su seguridad depende de reprimir sus verdaderos deseos. Quizá alguna vez quiso decir, no quiero comer más, no quiero ir, no quiero abrazar a esa persona, pero la respuesta que recibió fue rechazo, burla o castigo. No seas desobediente, no me contradigas, no me hagas enojar. Cada corrección dura, cada mirada fría, le enseñó que tener su propia voz era peligroso, que decir no estaba permitido. Así, el niño comienza a adaptarse, reemplaza la sinceridad con obediencia, sus necesidades con las expectativas de otros. Aprende a callar, a sonreír aunque no quiera, a complacer aunque duela. Y ese patrón, repetido día tras día, se convierte en su manual de supervivencia.
Decir sí se transforma en un escudo contra el abandono, en una estrategia para asegurar el cariño que tanto necesita. Lo más cruel es que este niño no se da cuenta de que está perdiendo algo invaluable, el derecho a ser él mismo. A cambio de aprobación, sacrifica autenticidad. A cambio de un te quiero, entrega su libertad interior. Con el tiempo, crece sintiendo que sus emociones no importan, que sus deseos no tienen lugar, que para ser amado debe convertirse en lo que los demás esperan. Y aquí nace la semilla del adulto complaciente. No es que le guste ser sumiso, ni que no tenga sueños propios. Es que, en su inconsciente, aún habita ese niño asustado que cree que decir no traerá castigos, gritos o abandono. Cada vez que una situación actual le exige poner un límite, su cuerpo revive esa antigua memoria. La tensión en el estómago, el miedo a defraudar, la sensación de estar en peligro. Ese adulto que hoy no logra negarse, en realidad está obedeciendo las reglas de un hogar que ya no existe. Todavía escucha la voz de papá, de mamá, de quien lo educó en el silencio y la sumisión. Y lo más doloroso es que aunque ahora ya no hay gritos ni castigos, él mismo se convierte en su propio carcelero. Se autocensura, se obliga a agradar, se reprocha cuando intenta poner un límite, porque el no que fue prohibido en la infancia sigue prohibido en su mente adulta. Y hasta que esa herida no sea vista y reconocida, seguirá moldeando su vida. Entonces surge la gran pregunta. ¿Qué pasa con un niño que creció cuidando el humor de los demás y sofocando el suyo? ¿Cómo esa responsabilidad precoz de proteger a otros termina por robarle su propio derecho a ser cuidado? Hay niños que nunca tuvieron la oportunidad de ser solo niños. Mientras otros jugaban y se equivocaban sin miedo, ellos aprendieron que en su casa había que estar atentos, vigilantes, casi como adultos en miniatura. No era suficiente con hacer la tarea o portarse bien. También debían estar pendientes del humor de mamá, del cansancio de papá, del silencio incómodo en la mesa. Cada gesto de los demás era un aviso de peligro, una señal de que algo malo podía pasar. Ese niño, tal vez tú, descubrió muy temprano que su valor estaba en ser útil. Si mamá lloraba, él trataba de consolarla. Si papá estaba enojado, él se quedaba quieto para no empeorar las cosas. Si había discusiones, se convertía en mediador silencioso, intentando que todos se calmaran. Y cada vez que lograba aliviar el ambiente, recibía una recompensa invisible. Un poco de paz, un poco de aceptación. Pero el costo era enorme. Tenía que cargar con emociones que no le pertenecían. Así nace el niño cuidador, el que reprime sus propias lágrimas para sostener las lágrimas de otro. El que aprende que su tristeza no importa, que sus miedos no tienen espacio, que su alegría debe ser moderada para no incomodar a nadie. Este patrón, aunque parece noble, es profundamente injusto, porque un niño necesita ser cuidado, no convertirse en el sostén emocional de los adultos. Con el tiempo, ese rol se convierte en una identidad, el complaciente, el que siempre ayuda, el que siempre está disponible. Y cuando llega la adultez, el hábito persiste. En el trabajo, asume tareas extras para que otros no se estresen. En las relaciones, tolera lo intolerable para no ver sufrir al otro. Incluso en la amistad, se convierte en el hombro eterno para escuchar, aunque por dentro esté desmoronándose. Pero lo que pocos ven es la carga invisible que lleva. Vivir cargando emociones ajenas significa vivir desconectado de las propias. Significa estar tan entrenado en leer los gestos de los demás que ya ni siquiera sabes cómo leer los tuyos. Significa sentirte agotado sin saber por qué, como si siempre llevaras una mochila llena de piedras que nadie más reconoce. Y lo más cruel es que muchas veces las personas alrededor se acostumbran. Te ven fuerte, disponible, capaz de todo, pero en silencio, tu cuerpo empieza a dar señales. Insomnio, cansancio extremo, ansiedad. El alma empieza a resentirse de tanto callar, porque la verdad es que nunca fuiste diseñado para ser el guardián de todos. Ese no era tu papel. Y sin embargo, aquí estás, adulto, con el reflejo automático de atender primero a los demás antes que a ti mismo. Una habilidad que nació de la necesidad de sobrevivir en tu infancia, pero que hoy se ha convertido en una prisión emocional. La gran herida de quienes cargaron emociones ajenas es que, cuando llega el momento de poner un límite,
sienten que están traicionando a quienes aman, porque aprendieron que su valor estaba en sostener, en aguantar, en callar. Entonces, ¿qué ocurre cuando este niño cuidador crece? ¿Qué miedos arrastra cuando intenta priorizarse? La respuesta nos lleva al corazón de su mayor temor, el miedo a ser abandonado si alguna vez se atreve a decir no. Decir no puede parecer una acción pequeña, un simple límite. Pero para quienes crecieron entre silencios, tensiones y la obligación de cuidar a otros, pronunciar esa palabra se siente como arriesgarlo todo. Detrás de esa incapacidad de negar, hay un miedo mucho más profundo, el miedo a ser abandonado. Ese miedo no nació en la adultez. Se sembró en la infancia, en esos momentos en que la aceptación era condicional. Tal vez recuerdas frases como, si no haces lo que digo, no te voy a querer. Si me contradices, me alejo de ti, o incluso silencios fríos, después de un acto de rebeldía infantil. El niño entendió rápido que decir no podía significar perder el amor, la seguridad, la pertenencia. Y para un niño eso equivale a la muerte emocional. Así, aprendió que complacer era la manera de mantenerse a salvo, que estar de acuerdo era la moneda de cambio para no ser rechazado. Y ese aprendizaje se grabó tan hondo que hoy, como adulto, cada vez que surge la posibilidad de poner un límite, no solo teme al conflicto, teme, en lo más íntimo, quedarse solo. El miedo al abandono se disfraza de muchas formas. En el trabajo, aceptas tareas que no te corresponden porque temes que si te niegas, ya no te valoren. En una relación, toleras conductas hirientes porque piensas que si hablas, la otra persona se irá. En la amistad, escuchas sin descanso porque crees que si no estás siempre disponible, dejarán de llamarte. Es como vivir con un contrato invisible. Digo que sí para que no me dejen, para que no me olviden, para que no me rechacen. Y aquí aparece la paradoja. Cuanto más dices que sí para evitar el abandono, más te abandonas a ti mismo. El niño interior sigue creyendo que necesita entregar todo para ser amado, mientras tu yo adulto empieza a sentir un vacío enorme, una desconexión dolorosa con tus propios deseos. Este miedo es tan poderoso porque toca la herida más primitiva, la necesidad de pertenecer. Desde que nacemos dependemos de otros para sobrevivir, y cuando en esa etapa temprana aprendemos que el afecto puede desaparecer si no complacemos, esa lección se convierte en un ancla invisible que arrastramos toda la vida. Pero la realidad es distinta. Hoy, como adulto, ya no eres ese niño indefenso. No vas a morir si alguien se aleja porque dijiste no. No necesitas negociar tu dignidad para mantener a alguien cerca. Sin embargo, la memoria emocional no entiende de lógica. Cada vez que te enfrentas a un límite, tu cuerpo revive el terror antiguo, como si el abandono estuviera a la vuelta de la esquina. El problema es que este miedo te atrapa en una red de relaciones desiguales, donde das mucho más de lo que recibes, donde te acostumbras a mendigar cariño a cambio de tu obediencia. Y tarde o temprano, esa desigualdad pasa factura, porque nadie puede sostener indefinidamente un vínculo donde el amor depende de desaparecer un poco cada día. Y entonces llega la repetición del ciclo. Callas, complaciendo, hasta que la herida se abre de nuevo. La pregunta inevitable es, ¿cómo se manifiesta este miedo en la vida cotidiana? ¿De qué manera ese temor al abandono te atrapa en dinámicas donde siempre pierdes tú? Esa respuesta aparece en el siguiente capítulo, cuando exploramos cómo este patrón se repite, sin descanso, en la vida adulta. El niño que aprendió a callar, a complacer y a cuidar lo que no le correspondía, no desaparece al crecer. Al contrario, se convierte en el adulto que, sin darse cuenta, repite los mismos patrones de sumisión en cada relación significativa. Y lo hace porque su inconsciente todavía cree que esa es la única forma de mantener el amor y la seguridad. En el trabajo, ese patrón se manifiesta en el exceso de responsabilidades. Eres la persona que nunca rechaza una tarea, aunque eso signifique quedarte horas extras sin reconocimiento. Te conviertes en el salvador de los proyectos de otros, el que soluciona emergencias, el que dice, sí, yo lo hago, aunque estés agotado. Al final, tus compañeros pueden verte como alguien confiable, pero pocas veces como alguien que merece ascender o ser valorado de verdad. El exceso de disponibilidad te hace visible como recurso, pero invisible como persona. En las relaciones amorosas,
el ciclo se vuelve aún más doloroso. El adulto que no puede decir no atrae muchas veces a parejas que toman sin medida. Puedes encontrar a alguien que exige atención constante, que se aprovecha de tu bondad, que espera que tú te adaptes siempre. Y tú, con miedo a perderlo, cedes. Aceptas comentarios hirientes, silencios de castigo, demandas desproporcionadas. Cada vez que tragas el dolor y sonríes, crees que estás salvando la relación, pero en realidad estás perdiendo un pedazo de ti. En la amistad ocurre algo similar. Siempre eres el que escucha, el que ayuda en las mudanzas, el que presta dinero o tiempo sin medir. Y cuando necesitas apoyo, te descubres solo, sin nadie que te sostenga. Es un golpe duro, dar tanto esperando reciprocidad y recibir migajas a cambio. Pero aún así, te cuesta reclamar, porque el miedo a incomodar es más fuerte que el deseo de justicia. El ciclo del complaciente adulto tiene una característica cruel. Cuanto más cedes, más se acostumbran los demás. Al principio, la gente puede agradecer tu ayuda, pero con el tiempo la esperan como si fuera tu obligación. Y si alguna vez intentas poner un límite, no lo entienden, incluso se molestan. ¿Desde cuándo tú dices que no? Esa reacción confirma tu temor, que al poner un límite perderás a los demás, y entonces vuelves a ceder. Es un círculo vicioso. Cada sí no deseado fortalece tu miedo al rechazo. Cada límite reprimido refuerza la idea de que tu valor depende de agradar. Y poco a poco, la persona que realmente eres queda sepultada bajo capas de sonrisas forzadas, favores indebidos y un cansancio emocional que se acumula en silencio. Lo más desgarrador es que este ciclo se vive como si fuera normal. Muchos adultos no reconocen el patrón hasta que la ansiedad, la tristeza o la sensación de vacío se vuelven insoportables. Es entonces cuando surge la gran pregunta: ¿por qué siempre termino en relaciones desiguales? ¿Por qué siento que vivo para los demás y nunca para mí? La respuesta está en el pasado, sí, pero también en la forma en que lo repites hoy, porque el ciclo del complaciente no solo te roba energía, también distorsiona tu forma de entender el amor. Terminas confundiendo sumisión con cuidado, sacrificio con afecto, silencio con paz, y esa confusión te lleva directo a la siguiente trampa emocional: la idea de que amar significa complacer sin medida. Uno de los efectos más dolorosos de no poder decir no es la confusión entre amar y complacer. Muchas personas que crecieron reprimiéndose aprendieron que el amor no era un espacio de libertad, sino una moneda de intercambio. Si hago lo que quieres, me quieres. Si no, me rechazas. Así, de manera inconsciente, se forma una creencia peligrosa, que amar significa desaparecer un poco cada día para que el otro esté bien. Este patrón se arrastra a la vida adulta de formas sutiles pero devastadoras. En las relaciones románticas se traduce en la idea de que ser una buena pareja significa sacrificar los propios sueños, aguantar lo que duele y ceder siempre para evitar conflictos. Puedes decirte a ti mismo: lo hago porque lo amo, cuando en realidad lo haces porque temes perderlo. Y lo peor es que, a fuerza de repetirlo, llegas a confundir el miedo con amor. En la familia, la trampa se repite. Eres el hijo o la hija que se responsabiliza de todos, que nunca discute, que corre a resolver problemas aunque no le correspondan. Crees que eso es ser cariñoso o ser agradecido, cuando en verdad es la prolongación del mismo guión de tu infancia. Dar más de lo que puedes, porque piensas que tu valor depende de cuánto complaces. Incluso en la amistad, esta trampa se disfraza de generosidad. Siempre estás disponible, siempre dices que sí, siempre priorizas al otro. Y aunque la generosidad genuina nace del corazón, la tuya a veces nace del miedo. Miedo a decepcionar, miedo a perder la conexión, miedo a que te dejen de querer. Eso no es amor, es una cadena invisible. El gran problema es que esta confusión no solo daña tus relaciones, también distorsiona tu relación contigo mismo. Porque cuando crees que amar es complacer, empiezas a exigirte cosas imposibles. Te culpas si alguna vez piensas en ti primero, te sientes egoísta si intentas descansar, te avergüenzas si te atreves a decir no. Y así, poco a poco, te conviertes en tu propio juez más cruel, castigándote por necesidades que son completamente humanas. Aquí está la verdad incómoda. El amor auténtico no exige sacrificio constante ni renuncia a uno mismo. Amar no es desaparecer,
es compartir. Amar no es obedecer, es respetar. Amar no es someterse, es encontrarse. Pero cuando creciste aprendiendo que solo tenías derecho a existir si complacías, ese amor libre se siente casi imposible. La trampa del falso amor te hace creer que si algún día empiezas a decir no, dejarás de ser amado, que tus límites son sinónimo de frialdad, de egoísmo, de desamor. Y eso perpetúa el ciclo. Callas, cedes, te desgastas, pero en el fondo sientes que algo no encaja, que algo en ti clama por un amor distinto. Y el cuerpo empieza a recordártelo, porque lo que tu boca calla, tu cuerpo lo grita. Lo que tu corazón reprime, tus síntomas lo revelan. El peso de esa trampa no solo se lleva en el alma, también se escribe en la piel, en los músculos, en la salud. El cuerpo nunca miente. Puedes entrenar tu sonrisa para que nadie note tu cansancio. Puedes repetir frases de calma mientras por dentro estás a punto de explotar, pero tu cuerpo siempre encuentra la forma de hablar. Y cuando llevas años callando tus límites, tragándote tus no y sacrificándote en silencio, tu organismo empieza a cargar con ese peso. Las primeras señales suelen ser sutiles. Un insomnio persistente. Esa sensación de que la mente no se apaga nunca porque está repasando lo que dijiste y lo que no dijiste, lo que aceptaste y lo que en realidad querías rechazar. Después vienen los dolores de cabeza, las contracturas en el cuello y la espalda, la fatiga que no se explica con el trabajo físico, sino con la tensión emocional constante. Porque cada sí que pronuncias contra ti mismo es un pequeño estrés acumulado. El cuerpo se activa como si estuviera en peligro. Libera cortisol, acelera el corazón, contrae los músculos. No es casualidad que muchas personas complacientes vivan con el estómago tenso, el pecho oprimido o la garganta cerrada. Esas son las zonas del cuerpo donde la represión se vuelve carne. Y cuando ese patrón se sostiene por años, el cuerpo empieza a enfermarse. Aparecen problemas digestivos, migrañas crónicas, caída del cabello, incluso enfermedades autoinmunes. No porque todo esté en la cabeza, sino porque el organismo entero vive bajo un mandato contradictorio. Quiero decir no, pero digo sí. Esa disonancia constante es un desgaste brutal. Las emociones reprimidas también buscan salida en crisis de ansiedad, ataques de pánico o episodios depresivos. Son como alarmas internas que te gritan lo que tu voz no se atreve a pronunciar. Que ya no puedes seguir viviendo solo para los demás. El cuerpo, en su lenguaje silencioso, te está rogando que pongas límites, que te escuches, que te permitas existir sin culpa. Lo más duro es que muchas veces, en lugar de escuchar esas señales, vuelves a exigirte más. Te dices que debes ser fuerte, que no puedes fallar, que no está bien quejarte, y entonces ignoras los avisos hasta que la crisis se vuelve inevitable. Pero hay una verdad poderosa aquí. El cuerpo no te está castigando, te está protegiendo. Cada síntoma, cada dolor, cada desajuste es un recordatorio de que necesitas atenderte, cuidarte, recuperar tu derecho a decir no. Tu organismo se convierte en el mensajero de esa parte de ti que fue silenciada desde la infancia. Y muchas veces el despertar llega justamente a través del cuerpo. Ese día en que te levantas agotado sin razón, en que lloras sin poder explicar por qué, en que tu salud se resquebraja y ya no puedes seguir fingiendo que todo está bien. Es ahí cuando por fin el silencio empieza a romperse. La gran pregunta es, ¿qué sucede cuando después de tantos años el cuerpo y el alma ya no soportan más? ¿Qué pasa en el instante en que descubres que vivir complaciendo te está matando en vida? Ese es el inicio del despertar, un momento doloroso, pero también lleno de verdad. El despertar no llega con un aplauso ni con un momento de claridad repentina y luminosa. Llega como un golpe seco, inesperado, que desordena todo lo que creías estable. Muchas veces comienza con una sensación de vacío insoportable. Te miras al espejo y no reconoces a la persona que ves. Te preguntas, ¿quién soy yo, más allá de lo que hago por los demás? Y en ese silencio incómodo descubres que no tienes respuesta. El despertar doloroso suele llegar en una ruptura, una relación que diste todo por sostener y aún así terminó. Un trabajo al que entregaste cuerpo y alma y aún así no te valoraron. Una amistad en la que siempre estuviste, pero cuando necesitaste apoyo, no encontraste a nadie.
Ese momento, devastador, se convierte en un espejo brutal. Darte cuenta de que decir sí todo el tiempo nunca fue garantía de amor, reconocimiento ni seguridad. Al principio, duele tanto que quieres volver atrás. Intentas justificar, quizás no di lo suficiente, quizás fallé en algo. El viejo guión de la infancia se activa y la culpa aparece como un fantasma conocido. Pero esta vez, algo dentro de ti empieza a revelarse. Empiezas a sentir que no es justo, que no puede ser que amar signifique desaparecer, que vivir así es como morirse lentamente. Este despertar es doloroso porque destruye la ilusión en la que vivías. Te obliga a ver la soledad que sentías incluso rodeado de gente. Te enfrenta a la herida de ese niño interior que gritaba por atención y nunca fue escuchado. Y lo más difícil, te revela que el amor que tanto buscabas afuera nunca llegará mientras sigas negándote a ti mismo. En ese momento, la rabia puede aparecer, una rabia antigua, acumulada, contra todos los que alguna vez abusaron de tu sí y también contra ti, por haberlo permitido tanto tiempo. Esa rabia no es un enemigo, es una fuerza vital que llevaba años dormida. Es el primer indicio de que tu voz quiere despertar, de que tu no comienza a empujar desde adentro. El problema es que este proceso no es lineal. Después de un despertar doloroso, puedes sentirte perdido. No sabes cómo poner límites, cómo cuidar de ti sin sentirte egoísta, cómo salir de la culpa que todavía pesa. Es como aprender a caminar de nuevo, pero con piernas temblorosas. Y sin embargo, algo cambió para siempre. Ya no puedes volver a engañarte. Una vez que ves la verdad, ya no puedes taparla. Una vez que sientes el vacío de vivir para otros, sabes que necesitas encontrar un camino distinto. El despertar duele porque es una ruptura con la versión de ti que complacía para sobrevivir. Es una despedida de ese niño obediente, complaciente, invisible. Y como toda despedida, trae lágrimas, pero también abre un espacio nuevo, un espacio en el que puedes empezar a preguntarte, si no viviera para agradar, si no tuviera miedo de perder a los demás, ¿cómo viviría? ¿Qué elegiría para mí? Ese es el inicio de la verdadera transformación, un proceso en el que poco a poco aprendes que decir no no es crueldad, sino un acto de amor propio. Y ahí comienza a revelarse el poder oculto de esa palabra que durante años te prohibieron pronunciar. El no, que alguna vez fue prohibido, castigado o ignorado, hoy puede convertirse en tu mayor herramienta de libertad. Decir no no significa rechazo, frialdad ni egoísmo. Significa, en su forma más pura, respeto por ti mismo. Y esa es una verdad que nadie nos enseñó de niños, pero que podemos aprender como adultos. Cada vez que dices no a algo que te lastima, estás diciendo sí a tu paz interior. Cuando rechazas una invitación que no deseas, cuando decides no cargar con problemas que no te corresponden, cuando eliges no quedarte en una relación que te apaga, estás afirmando tu derecho a existir tal como eres. Ese no no es un muro contra los demás, es una puerta que abre espacio para lo que realmente importa en tu vida. El poder de esta palabra está en que redefine lo que significa amar, porque el verdadero amor no nace del sacrificio constante, sino de la libertad de elegir. Amar a alguien no significa complacerlo siempre, significa relacionarse desde la autenticidad, sabiendo que cada uno puede ser fiel a sí mismo. Y lo mismo ocurre contigo. Amarte no es concederte todos los caprichos, sino escucharte con honestidad y cuidar de lo que realmente necesitas. Al principio, decir no duele. Duele porque despierta viejos miedos. ¿Y si me rechazan? ¿Y si se alejan? ¿Y si dejo de ser importante para los demás? Pero con el tiempo descubres que quienes realmente te quieren se quedarán, incluso cuando pongas límites. Y quienes solo estaban cerca por conveniencia, se irán, revelando que nunca hubo amor verdadero en ese vínculo. Aprender a decir no es también reconciliarte con tu niño interior. Ese niño que alguna vez se cayó para no perder cariño, hoy necesita escucharte pronunciar con firmeza. No voy a abandonarte más. No voy a obligarte a cargar lo que no te corresponde. No voy a callar lo que sientes solo para agradar. Cada no adulto es un acto de reparación hacia esa infancia silenciada. Y poco a poco, lo que antes parecía imposible, empieza a sentirse natural. Descubres que poner límites no destruye tus relaciones,
sino que las depura, que decir no te aísla, sino que te conecta con personas que respetan tu valor, que cada vez que eliges tu paz, tu cuerpo respira un poco más aliviado y tu alma se siente más ligera. El no deja de ser un símbolo de pérdida y se convierte en un gesto de amor propio, un amor que no compite con el que das a otros, sino que lo fortalece. Porque solo cuando te respetas a ti mismo puedes amar con autenticidad, sin máscaras, sin resentimientos acumulados, sin miedo constante al abandono. Y ahí está la verdadera libertad, comprender que no necesitas agradar a todos para ser digno de amor, que tu valor no depende de tu obediencia, sino de tu existencia, y que cada vez que dices no con el corazón, estás honrando tu vida, tu historia y tu derecho a ser. Decir no nunca fue el verdadero problema. El problema fue crecer en un mundo donde tu voz fue callada, donde aprendiste que tu valor dependía de cuánto complacías. Pero hoy sabes la verdad. Tu incapacidad de negar no es debilidad, es una herida. Y como toda herida, puedes sanar. Cada no que pronuncias no es un rechazo al otro, es una declaración de amor hacia ti. Es elegir tu paz sobre la culpa, tu libertad sobre el miedo, tu autenticidad sobre el silencio. Y aunque al principio duela, cada límite que pones abre espacio para relaciones más honestas, más equilibradas, más reales. El oscuro pasado que te enseñó a tallar no define tu futuro, porque ahora, con cada decisión consciente, puedes reescribir tu historia. Puedes convertirte en el adulto que se atreve a vivir con dignidad, que abraza su niño interior y le devuelve lo que siempre necesitó: protección, respeto y voz. Y aquí quiero dejarte una pregunta para reflexionar. ¿Cuántas veces en tu vida dijiste sí cuando en realidad querías gritar un no? Y lo más importante, ¿qué precio pagaste por ello? Si este video resonó contigo, suscríbete al canal y dale like para que este mensaje llegue a más personas que también necesitan escucharlo. Y comparte en los comentarios tu experiencia. ¿Cuál fue el no más difícil que te callaste? Tal vez al compartirlo ayudes a alguien más a encontrar su voz.